puedan por el voto de confianza. Amén. Y cederme la exposición de la palabra esta tarde. Yo les invito a buscar en sus Biblias, en Isaías 49. Vamos a leer del versículo 1 al 3 para ponernos en contexto, ¿ok? Así sentaditos, no hay ningún problema. Isaías 1 al 3, 49 del 1 al 3. ¿Todos lo tienen? Sí. Ok. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y poner esta palabra en sus manos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. No es casualidad. Te damos gracias porque donde están 2 o 3 reunidos, tú estás allí. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en medio nuestro, Señor. Y te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos ese pasaje de Isaías 49, tenemos un contexto histórico del pueblo de Israel, que Israel ya estaba bajo el dominio babilónico, ¿ok? Israel ya había perdido su libertad, ya no tenía templo, y de alguna manera el pueblo de Israel ya se sentía que no tenía sentido de ser, ¿ok? A pesar de que el pueblo de Israel con profetas anteriores Dios le venía advirtiendo que cambiaran su conducta, que cambiaran la actitud pecaminosa, porque le venía eso, le venía el destierro, le venía el exilio, ¿no? Y también podemos ver proféticamente todo ese pasaje de Isaías 49, cuando usted esté en su casa, por favor, léalo con calma, y proféticamente es el Mesías, ¿ok? Y espiritualmente es para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces tiene 3 contextos ese pasaje, y quisiera hablarles específicamente, cuando yo les resalté, que el hermano les resaltó ahora, que era el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel se sentía que lo había perdido todo, que ya no tenía esperanza, que había perdido su gloria como el pueblo escogido de Dios, Dios le da esa palabra de consuelo, ¿ok? Y le dice, ¿ok? Que puso en su boca, aquí, ya disculpen, y puso mi boca como espada aguda. Allí se está refiriendo a ¿qué? A la palabra de Dios, a la autoridad que como pueblo de Dios tenemos nosotros. A pesar de que pasamos por circunstancias X, seguimos siendo, no perdemos nuestra identidad, no perdemos ese valor, ese instrumento, ese sentido de vida de que Dios nos ha dado. Y a través de su palabra, ¿ok? Que es la palabra, la espada de doble filo que Dios puso en nuestra boca para redarguir, para enseñar, para autoridad, sigue estando allí, sigue estando en nosotros, no lo hemos perdido. Allí está Dios, y de por sí es como un arma, ¿ok? Es un arma, que Él ha dejado en nuestras manos, ¿ok? Para que lo usemos, para seguir venciendo, ¿ok? Ahí está el respaldo de Dios, está la enseñanza de Dios a nuestras vidas. Cuando nos dice que me cubrió con la sombra de su mano, se está refiriendo a que Dios nos protege, ¿ok? Su mano nos protege, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, bien sea por nuestra culpa, porque nos las buscamos, bien sea porque es un proceso de parte de Dios para transformarnos. Allí está su mano para cubrirnos, para protegernos, ¿ok? Cuando te habla de esa sombra, se refiere a esa cobertura, de que a pesar de que el sol esté bien caliente, esa sombra que nos da su mano, su cuidado, siempre nos va a guardar, ¿ok? Son promesas y son realidades a nuestras vidas. Voy hacia lo que más me centré en este versículo, y es
y me puso por saeta bruñida. ¿Ok? Cuando hablamos de saeta, ¿qué es? Una flecha, ¿cierto? ¿Ok? Y cuando hablamos de bruñida, es pulida. ¿Ok? Que a esa flecha, si usted no la pule, ¿ok? Ella no va a ir directo, sino que se va a desviar y no va a llegar al blanco. ¿Ok? Va a caer. Entonces, a eso se refiere a un proceso. Cuando dice que somos saeta bruñida, Dios nos pule. Dios quita las astillas, Dios quita todo lo que nos estorba para cumplir un propósito. Entonces, ahí se está refiriendo a los procesos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre estamos viviendo. ¿Ok? Son procesos, cuando vienen de parte de Dios, son procesos que vienen con un propósito. A veces estamos pasando por circunstancias adversas, no porque fue Dios quien nos metió allí, sino porque a veces nuestras malas decisiones, ¿ok?, nos llevan a estar allí, como le pasó al pueblo de Israel en Egipto, que pasó 40 años dando vueltas. ¿Por qué? ¿Perdón? Por el desierto, ¿ok? Por el desierto, no entró inmediatamente a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque por sus propias actitudes, por las cuestiones que venían arrastrando, por su desobediencia, no lograron entrar a la tierra prometida porque no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios nos pule, ¿ok? Dios quita todo aquello que estorba para que entremos al propósito, cumplamos con el propósito que Él nos quiere enviar. Entonces, quiero hablar qué hace Dios en medio de este proceso. Entonces, lo primero que Dios hace es que Dios nos quita el orgullo y la autosuficiencia. Nosotros por naturaleza, ¿verdad?, propia de los seres humanos, queremos hacer las cosas por nuestro propio medio y creernos suficientes, incluso hasta ser independientes de Dios. Sino que buscamos a Dios cuando nos metemos en apuro, pero no somos realmente personas dependientes de Dios. Entonces, tenemos que entender que nosotros no somos la fuente, ¿okay?, que no tenemos el control. Tenemos que entender que el arquero, ¿okay?, quien empuña la saeta es Dios y no nosotros. Nosotros somos la saeta. Amén. Entonces, dejarnos guiar, confiar que lo que Dios está haciendo, que lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Ok. Otra cosa de la que Dios pule en nosotros como saeta es que Dios nos libra. Y es donde es como que es más fuerte el proceso, es en cuanto a las impurezas de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar, de todos esos esquemas mentales con que fuimos criados, que pasan años en el Evangelio y todavía nos sigue afectando. Amamos a Dios, le servimos a Dios, pero todavía sigue haciendo ruido y sigue afectando nuestro crecimiento espiritual y nuestras relaciones con los demás. Entonces pasa el tiempo y seguimos allí estancados porque seguimos manejando esas actitudes equivocadas. Seguimos, por ejemplo, venimos con heridas emocionales de nuestros familiares, de abandono, de rechazo, de maltrato, de palabras que nos golpearon, de afirmaciones que nos marcaron, de cosas que nos hicieron. Y seguimos con ese dolor y pensamos que los demás también nos tratan de esa manera, o que peor aún, de que por ese papá o esa mamá que no me supo amar, pensamos que también Dios no nos ama. Tenemos una errada idea de Dios como Padre, especialmente cuando tenemos una mala figura paterna en la familia. Nos cuesta creer en el amor de Dios, nos cuesta creer en la gracia de Dios, en el perdón de Dios. Entonces, cuando cometemos un error, nos sentimos de que ya no somos dignos de orar, porque tenemos esa imagen errada del Padre Celestial, reflejada como el Padre terrenal, que por una cosa mala que hacías te tiraba un zapatazo, te castigaba o te insultaba, ¿no? Y te recriminaba las cosas. No, porque tú hiciste esto, te voy a castigar, o ya no te amo, ya no te creo porque hiciste esto. Y si no son nuestros padres, a veces también lo vemos en la misma iglesia, ¿ok? Porque aquella hermana se equivocó, pensamos que debemos que desecharla,
pensamos que ya Dios tampoco la ama, que no es digna porque ella se equivocó como manejó las cosas, con su actitud errada de dirigirse, pensamos que Dios tampoco la ama y que tampoco es digna. Y no es así. ¿Okay? Entonces, es necesario que en los procesos, ¿okay?, entendamos qué está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Porque siempre decimos, no, de esta vamos a salir. No, porque vienen tiempos mejores. Amén. Pero mientras eso llega, ¿qué voy a aprender aquí? En este proceso. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos mete en los procesos, porque Dios nos está transformando y debemos estar atentos y analizarlo y pedir al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué me estás enseñando? Porque de esta tenla por seguro que vamos a salir. Pero puedes salir más rápido si entiendes qué es lo que Dios está trabajando en ese proceso. Amén. Fíjate que la Biblia dice de que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levanta. Y aunque el justo cayere, no quedará postrado porque Jehová le levantará. Entonces nosotros cometemos errores y nos vamos por el camino que no es y nos llevamos tremendos chascos, clamamos a Dios y Dios en su misericordia dice su palabra que Él endereza nuestro camino. Dios nos trae por aquí, ¿ok? Pero si no analizamos, si no nos sentamos a reflexionar qué debía aprender en este proceso, caigo en lo mismo otra vez. Y se vuelve un círculo vicioso. Entonces decimos, no, si Dios me sacó aquella vez, aquí también me va a sacar. Ciertamente. Pero la idea es que no nos estanquemos y demos vueltas de círculo, sino que avancemos. Entonces, debemos de trabajar, ¿ok? Ser sinceros con nosotros mismos y reflexionar qué está afectando en mi carácter, qué necesito aprender de Dios en cuanto a mi carácter. ¿Están los frutos del Espíritu Santo de verdad germinando en mí? ¿Realmente están germinándose? Todo eso tenemos que analizarlos en cada proceso, amén, para tener ese avance, ese crecimiento, porque cuando nos vamos a la palabra de Dios, el principal propósito que Dios nos habla, además de que nuestra alma sea salvo, es que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. ¿Okay? Entonces, en cada proceso, Dios nos pule para que llegamos a ese hombre perfecto, a la imagen de Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a hablar de la otra cosa que Dios nos quita, son las dependencias equivocadas, los apegos emocionales, sobre todo los latinos, ¿ok? Y puedo hablar propiamente de los venezolanos, ¿ok? Y hablo propiamente de las familias zulianas, ¿ok? Sentimos mucho apego. Queremos, la mamá quiere tener a la nuera o al yerno, a los nietos, todos viviendo en casa, manejarles la vida, ¿ok? Hablando en este caso de apegos familiares, porque están también los apegos de amistades, que yo me voy donde mis amigos se van, que si mi amigo decide estudiar eso, yo también voy a estudiar, que no es la voluntad de Dios, pero por los apegos de amistades también nos vamos desviando de lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? De nuestros planes, de lo que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, hablando específicamente de los apegos familiares, que creo que son como que los que más nos afectan directamente, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que dejarán a padre y madre y serán uno. Cuando te habla de dejar padre y madre, no es que no les voy a hablar más a mis padres, no les voy a visitar, no, sino que no debe haber una dependencia ni económica ni de autoridad sobre nuestra nueva relación, ¿ok? Porque ahora nuestra relación es mi esposa, mi esposo, mis hijos. Eso es lo que, esa es la familia principal mía y por la cual vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, muchas veces, el avanzar, porque estamos hablando de avanzar, en lo que Dios tiene trazado para nosotros, hacia donde Dios nos está apuntando, donde Dios quiere dar en el blanco, ¿ok? Hacemos que la flecha se distorsione y caiga antes del blanco o fuera del blanco, porque tenemos esta cuestión de los apegos familiares. ¿Okay? Cuando usted va a la historia de Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿okay? Te está hablando de la casa de tu padre, también le dijo, y de la casa de tu padre, no era nada más tu familia,
tus primos, tus sobrinos, sino lo que era autoridad de tus padres, con quien uno siente más apego es hacia los padres realmente, ¿no? Y que salgas de ellos y le digo, porque la bendición es para ti, el instrumento es para ti, perdón, el instrumento eres tú, quien tiene la capacidad emocional para cumplir el propósito que yo quiero, eres tú, no son ellos. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham creo que tenía 75, 76 años cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham estaba casado y Abraham no tenía hijos. Entonces, ¿qué hizo él? Se llevó a su sobrino, a Lot. Y nosotros siempre queremos a nuestros sobrinos como si fuesen hijos nuestros, ¿no? Y Abraham tenía 70 y pico de años, no tenía hijos. Obviamente que él amaba a Lot como a su propio hijo. Y él agarró a Lot y se fue con Lot. ¿Ok? Y resulta que Lot, ¿qué le trajo Lot? Problemas. ¿Ok? Problemas financieros, le afectó sus finanzas. Problemas me imagino que con la mujer, con Sara, porque cuando ven que lo que estaba pasando con los bienes y todo eso, ahí va a intervenir la mujer. Hey, ¿qué pasa? Mira, tu sobrino lo que nos está haciendo. Tanto fue el problema que tuvo que decirle a Abraham a Lot, tenemos que separarnos, para que no haya más contienda entre nosotros. ¿Okay? Entonces vino Lot y le dijo, hacia donde iban a ir, Abraham agarra hacia el oriente, donde Dios lo llamó, hacia la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo Lot? Lo vio las tierras de la llanura que eran más prósperas, más ricas, y se fue para allá. Exactamente. Y resulta que allá comenzó a prosperar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que comenzó a fabricar sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Y las extendió hasta allá. Y diciendo la palabra de que Sodoma y Gomorra era una ciudad de perversión. Y él se fue para allá. Alargó sus tiendas hasta allá. ¿Y qué dice la palabra en en Génesis 13? Que después que Abraham despidió a Lot, chao, tú por allá, yo por acá, Dios le dijo, ven acá, mira toda esta tierra. ¿Okay? Esta tierra será para ti y para tu descendencia. Dios no le dijo eso mientras estaba con Lot, sino cuando ya despidió a Lot. Y sin embargo, Lot está por allá y por supuesto hay comunicación entre ellos cuando vienen los reyes de la ciudad de la llanura, invaden a Sodoma y Gomorra, que se llevan al rey preso, se llevan a Lot con toda su familia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Se armó de sus siervos familiares y arriesgó su vida, arriesgó todo por ir a rescatar a Lot. Que gracias a Dios, Dios lo guardó porque estaba en el plan de Dios, ¿ok? De Abraham con Canaán. Pero ahí no termina la historia de problemas que le trajo Lot a Abraham el habérselo llevado, sino que vemos en los libros de Jueces que el rey de Moab, porque es que Lot, después que sale de Sodoma y Gomorra, que fue destruida, sus hijas pensaban que eran el fin del mundo, que no había más hombres, y tuvieron 2 hijos con él. Y nace la nación, los moabitas y los amonitas. Y más adelante vemos que estas 2 naciones, en cuanto eran parientes de Israel, pasaron a ser piedra de tropiezo para Israel. En los libros de Jueces vemos que el rey Moab sitió 18 años al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la historia cuando el rey de Moab contrata a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? Entonces, están las consecuencias, negativas por muchos años de ese apego que tuvo Abraham con su familiar. Dios le dijo, no te lo lleves, pero él se lo llevó. Entonces, muchas veces, hay amistades, hay familias que amamos, que son buenas, pero nos estorban en el avanzar en la obra del Señor, No tiene nada que ver con el corazón que ellos tengan, no, que es buena gente, amén, son buena gente, son bellas personas, pero te detienen en tu avanzar, en el propósito que Dios tiene para ti y para tu familia. Entonces, si tenemos apego con las amistades que nos están dejando estancados, vamos a analizarnos aquí, igualmente con las familias, vamos a analizarnos aquí y hay que tomar decisiones.
porque Dios nos llama con un propósito y debemos dejar que Dios nos use, amén. Vamos con otra, las distracciones, ¿ok? Son tantas las distracciones que ahorita tenemos nosotros como iglesia. Primero, las dificultades, ¿okay? Nos dejamos abarcar por esa dificultad, nos dejamos desanimar por esas dificultades, por esos tropiezos, y cuando venimos a ver, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra, porque estoy puesta mi mirada en esa dificultad que actualmente estoy atravesando. Otra distracción es que el trabajo, cuando todo es trabajo, obviamente tenemos que trabajar, porque la Biblia misma te dice que el que no trabaja es que no coma. O sea, tenemos que trabajar para nuestro sustento, y si tenemos hijos, con más razón todavía, debemos de llevar, ¿ok?, el sustento a nuestras casas, pero tampoco podemos desplazar el llamado, el propósito particular que Dios tiene en tu vida por el afán al trabajo, por el afán a las finanzas. Entonces, cuando vienes a ver, estás trabajando y no te estás involucrando en la iglesia. Cuando te digo involucrarte en la iglesia, no es que vengas el domingo a sentarte, sino que el don que Dios te dio, porque todos tenemos dones para el crecimiento y edificación de la iglesia local, ¿ok? Entonces, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Te estás dejando distraer, te estás dejando afanar. Entonces, Dios quiere agarrar ese don. La Biblia dice, se nos enseña, cuando nos habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que el brazo no puede estar en el lugar de la pierna, porque ese es un cuerpo que está discapacitado, no funciona como tiene que ser, ¿ok? Entonces, si usted tiene un don que usted no está ejerciendo, la iglesia local se ve afectada. Pero usted dirá, no, pero es que el don mío es decorar. Ese don es necesario. El don mío es estar de diaconado. Ese don es necesario. Porque todos pensamos que no, que es estar montado en un púlpito, siendo pastor, siendo predicador. No. La Biblia dice que hasta el miembro más pequeño es necesario. ¿Ok? Entonces, no deje que su don esté dormido por el afán de estar trabajando. ¿Okay? De repente, no, que ya yo estoy muy anciana, ya yo estoy muy anciano, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? Hermano, nada más con el hecho de que usted sostenga una congregación, un llamado, un ministerio con sus oraciones, eso es tremendo. ¿Okay? De repente usted, por su edad, no puede estar en ciertos cargos en la iglesia, pero el hecho de que usted esté en su casa orando por el pastor, orando por la congregación, orando por el líder de hombres, por el líder de mujeres, Dios hace allí y se sostiene ese ministerio, y Dios hace cosas grandes por esa oración. Entonces, no despreciemos nunca nuestra edad, nuestra poca ignorancia que tengamos en ciertas cosas, porque Dios hace, aunque usted se sienta pequeño, Dios usted no lo ve pequeño, ¿ok? Para Dios, el don que Él puso en usted es necesario, y usted tiene la capacidad para hacerlo. Entonces allí es donde le hablo y le retomo la parte de esta donde les expliqué de las impurezas del carácter que Dios nos quita. Entonces, no crecí con palabras de validación por parte de mis padres, te amo, sino que eres bruto, eres una bruta, no sirves para nada, ¿ok? Eso lo hemos visto en muchos hogares, ¿ok? O de repente no te maltrataron, pero tampoco te dieron un abrazo, sino te dieron con el látigo de la indiferencia, que esa también es otra forma de maltrato hacia los hijos, que te decían, estás gorda, o estás flaca, o sea, y palabras que no nos validaron en amor ni en buena autoestima. Entonces, estamos enfrascados en esa forma de pensar de que yo no soy apto, de que Dios no me ama, de que yo no puedo, y esa forma tan equivocada, ¿okay?, que debemos dejarla atrás, porque la palabra de Dios dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas, lo pasado quedó atrás. ¿Okay? Entonces, con esa baja autoestima que a ti te criaron, tienes que dejarla atrás
esas palabras de maltrato con que creciste, tienes que dejarla atrás, porque Dios no te ve así. Y no puedes permitir que esas palabras tan negativas, ese desamor con que te levantaron, te siga afectando ahora en el llamado del Señor, porque te estanca, no te deja surgir, ¿ok? Entonces, hoy vine, hice algo equivocado, salí con una respuesta, con una actitud que no era, entonces ya pienso de que Dios no está conmigo, de que Dios no me ama, de que no soy digna. No, no. Dios es bueno. Dios no es como nuestros padres, ¿ok? Dios no es como nosotros, gracias al Señor, por eso, sino que Dios es un Dios de gracia, de perdón, que si te equivocas 7 veces, 70 veces te perdona, ¿ok? Él siempre está allí porque Él conoce ese corazón contristo, que todavía está luchando con cosas internas, pero que requiere que seas proactivo en identificarlas y eliminarlas de tu vida, de tus esquemas mentales, de tu forma de pensar. Amén. Ok, déjame ver aquí. Ok, otra cosa de que Dios nos quiere librar, ok, del desconocimiento de Dios. Dios quiere revelarse a nuestras vidas, ¿ok? Dios está interesado en mostrarnos quién es Él, cómo actúa Él. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Amén. Usted quiere conocer a Dios, lea la palabra, métase en la palabra. Pero en los procesos, Dios va a respaldar esta palabra que usted ha leído, que usted ha conocido. Cuando vemos el caso de Job, ¿okay?, que era un hombre temeroso de Dios, que se guardaba para Dios, cae en este desastre que fue metido para probarlo. Y dice después, cuando él sale de toda esta prueba tan dura, que se quedó sin nada, ¿okay?, pero a pesar de todo, él se mantuvo fiel a Dios. ¿Ve? Y si le tocaba morirse, me muero, pero yo me mantengo fiel a Dios. ¿Y qué le reveló Dios a Job en todo ese proceso? Su esencia. Job decía, de a oídas te había oído. O sea, yo había escuchado de ti y te temo, ¿ok? Te respeto, te honro, pero no te conocía cara a cara. Entonces, Dios quiere darnos experiencia, Dios quiere revelarse a nuestras vidas, que más allá de que la palabra que predica el pastor, de la palabra que yo leo, de los testimonios que escucho, Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a conocer a ese Dios que quiere revelarse tal como es Él en nuestras vidas? Buscándole. Entonces, no nos distrayamos tanto, así como yo me la paso tanto tiempo metido o metida en las redes, viendo TikTok, viendo todo esto. Déjame agarrar un tiempo para estar en comunión con Dios. ¿Ok? Entonces, hay que quitar esas distracciones. A veces estamos tan afanados en tantas cosas que le restamos a la lectura de la palabra, a la oración, al ayuno, al congregarnos. Siempre hay una excusa. Queremos conocer a Dios, queremos vivir a Dios, quiero vivir esa experiencia que muchos han tenido, que me las cuentan y me parece así como que fanático, religioso, medio loco. No, es que Dios es real, Dios se mueve. Y como se le revela a aquel hermano, a aquella hermana, Dios también quiere revelarse y darte experiencias particulares directamente contigo. Amén. Entonces, Dios, en todo ese proceso que nos está puliendo como flecha, todo es con un propósito. Dice aquí en Isaías 49, dice, y me guardó en su aljaba. Aljaba es donde se guarda la flecha. Después que el Señor te ha procesado, después que el Señor te ha pulido, ¿ok? Él te guarda allí para luego enviarte con un propósito para dar en el blanco. Entonces, muchas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Y es que Dios está esperando el momento. Él no anda tirando flechazos como loco, no. Es con un propósito. Y va a llegar el tiempo en que Dios te va a enviar con ese propósito. Cuando vemos en este pasaje la figura profética de Jesucristo, ¿verdad? Cuando habla que puso su boca con una espada aguda, el mismo Jesús, cuando anduvo en la tierra, ¿qué decían
los fariseos, los religiosos de ese tiempo, ningún hombre ha hablado como este. Cuando te habla la palabra que puso su mano, ¿ok? Jesucristo fue guardado, a pesar de que varias veces le quisieron poner el gancho, él se les escurría, no lo lograban porque no era el tiempo, Dios lo estaba guardando. Obviamente Jesucristo fue tentado en todo y por supuesto él en ninguna tentación cayó, él estaba transformado, ¿ok? Conforme a la imagen de Dios, él era Dios que se hizo hombre, ¿ok? Y duró 30 años en el anonimato, una vida sencilla de carpintero, ¿hasta qué? Hasta que Dios lanzó la flecha, hasta que Dios lo envió y cumplió su ministerio y hasta el sol de hoy, ¿ok? Impactó naciones, somos salvos, cambió la historia. Así trabaja Dios igualmente con la iglesia, así trabaja Dios con cada uno de nosotros. Entonces mi llamado en esta exposición de la palabra es que nos enfoquemos en el proceso. En esto que yo caí porque es un proceso de parte de Dios, que Dios me está enseñando algo, pues es un proceso por mis decisiones erradas, por mis metidas de pata, ¿ok? Cuando son procesos por nuestra carnalidad, por decirlo de esa manera, trae sentimientos de culpa, ¿ok? Y Dios en su infinita misericordia, le clamamos y Dios, ven acá, y nos saca. Otra vez te pongo en el camino, ¿ok? Pero cuando es un proceso de parte de Dios, es con propósito, es para crecimiento, es para avance, es para bendición, porque Dios necesita enviarte ya, ¿ok? Pero para lo que Él te va a enviar no estás preparado, no estás preparada, por eso necesita pulirnos en ese proceso, ¿okay? Entonces, quisiera que te pongas de pie, no me demore tanto, hermano. Traté de ser lo más breve posible. ¿Okay? Y quisiera que cerraras tus ojos y que reflexionaras. Gracias, hermano. ¿En qué área sientes que Dios te está puliendo? Reflexiónalo. Sé sincero contigo mismo. Nadie te está escuchando, solo Dios. En el proceso que estás pasando, ¿fuiste tú o es Dios? Pregúntaselo a Él. ¿Okay? Pídele al Espíritu Santo que te revele en qué áreas necesitas que el Señor te moldee, que necesitas echar a un lado, que necesitas que realmente pueda ser pulido para poder avanzar y cumplir su propósito. ¿Estás frustrado por la espera o estás confiando en que tiene el arco, te va a enviar a su debido tiempo? Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios Todopoderoso, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque sabemos que tú eres grande, Señor. Porque tú nos llamas con propósito, Señor. Porque aún, Señor, desde el vientre de nuestras madres, Señor, tú nos llamaste, tú nos escogiste, Señor. Sabemos que en ti nada es casualidad, Señor. Te damos gracias porque tú nos llamaste con propósito. Te damos gracias porque tú nos salvaste, nos perdonaste, Señor. Te damos gracias porque la obra que tú comenzaste en nosotros la vas a perfeccionar, Señor. Te damos gracias por ese amor, Padre, por esa paciencia, Señor, que tienes para con nosotros. Que a pesar de que tropezamos vez tras vez, Señor, tú estás allí, Padre, para enderezar nuestros pasos, Señor, para guiarnos. Gracias por ese amor, por esa misericordia, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, Señor, que nos ayude a examinarnos, Señor, y a entender qué estás haciendo en este tiempo con nosotros, en qué nos estás procesando, qué debemos cambiar, qué debemos dejar a un lado porque queremos avanzar, Señor. Ya no queremos seguir igual, Señor. Queremos avanzar en ese propósito para el cual tú nos has llamado, Señor.
que ese sentido de vida que tú nos has dado. Queremos que esos dones que tú nos has dado, Señor, esos talentos, Padre, que tú has puesto en nosotros, seas tú haciendo, Señor, que seas tú avivando, Padre, y que seas tú multiplicando esos dones. Queremos ser, Señor, instrumento eficaz en tus manos, Señor. Tú llamaste a un pueblo, Señor, desde la simiente de Abraham, Señor, para bendición del mundo, Señor. No queremos seguir siendo como Israel, Señor, que se desvió de ese propósito, sino que queremos ser, Señor, ese propósito para el cual tú constituiste una iglesia cuando viniste aquí a la tierra, Señor. Formaste 12 apóstoles, Señor, porque querías, Señor, ha sido tu voluntad formar un pueblo santo para bendición de la humanidad, para alcanzar, Señor, al perdido, para continuar la obra que tú iniciaste, Señor, a través de Jesucristo para la salvación de la humanidad, Padre. Sabemos que hay algo más, Señor, que nuestra vida no está hasta como ahora la hemos llevado, Señor. Hay cosas más grandes, hay pasos más grandes que dar, Señor. Hay puertas que tú quieres abrir, tú quieres revelarnos tu gloria, Señor. Y aquí estamos, Señor. Eso es lo que queremos, Padre. Eso es lo que queremos, Señor. Ver tu gloria y ser instrumentos para gloria y honra tuya, Señor. Henos aquí, Señor. Envíanos, Señor. Aquí estamos, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Bendice, Señor. Tú conoces los pensamientos. Tú conoces los corazones, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno, Señor, aun cuando nos vamos a nuestras casas, que sigas tú trabajando en nuestra conciencia, Señor, que sigas tú hablándonos y revelándote a nuestras vidas, Padre, para gloria y honra tuya. Quita los obstáculos, Señor, todo aquello que impide el fluir de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, sea quitado en el nombre de Jesús, Dios mío. Todas las adversidades que están ahorita presentes en cada uno, Señor, sé tú glorificándote. Envía ángeles, Señor, que nos permitan avanzar, que quiten los obstáculos y nos permitan avanzar, quitar las distracciones, Señor, de todo aquello que nos impide cumplir con tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos enseña, Señor, que nos redarguye, Padre, para gloria y honra tuya, Señor. Llénanos de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias.